nombre es Bruno y voy a estar compartiendo contigo un mensaje llamado La conversación más importante. Hay conversaciones que quedan guardadas en nuestra memoria, que con el paso del tiempo, por alguna razón, nuestra mente las va marcando y permanecen allí frescas, intactas. Como este día que papá te llevó por una nieve y que después de que se estaban comiendo la nieve, lo notaste que se puso súper nervioso y comenzó como a sonrojarse y pues te dio la plática, esa famosa plática, ¿no? Sobre sexualidad, sobre cómo tratar a los muchachos, a las muchachas y cómo pues relacionarte con el sexo opuesto. ¿O qué tal aquella conversación que tuviste por teléfono justo después de que le habías presumido a todos tus amigos y a todas tus amigas de que por fin tenías novia o novio, para que precisamente ese novio, esa novia te marcara por teléfono y pues te dijera la clásica, ¿no? De que no eras tú, que era él, era ella, y que pues lo mejor era que quedaran como amigos? ¿O qué tal esa última conversación que tuvimos esa mañana con ese ser querido, que nos despedimos y sin saber siquiera que esa sería la última vez que veríamos y que pudiéramos hablar con esa persona? Hay conversaciones que uno quisiera que duraran para siempre, como esa tarde mientras el sol se iba ocultando, que tú súper nervioso te inclinaste y le pediste a tu novia que querías pasar el resto de los días con ella, que querías que fuera tu esposa. Existen conversaciones que uno no quisiera tener, pero que en muchas ocasiones son inevitables, como cuando el médico te marca y te dice que los resultados llegaron y que tristemente el diagnóstico no es bueno y que ese tumor que tienes es maligno. O qué tal ese test que llegó y que efectivamente salió positivo y tienes el famoso virus, ¿no? Y es que entre tantas conversaciones que tenemos día con día, nuestra mente, nuestro cerebro almacenando aquellas que considera importantes, aquellas que para bien o para mal marcaron un parteaguas en nuestra vida. Y entre todas esas conversaciones que vamos teniendo a lo largo de los años, hay una que destaca, que sobresale del resto de las demás, y es la que quisiera que tuviéramos, que nos detuviéramos hoy unos minutos para platicar. Y para esto vamos a leer juntos una de las conversaciones más conocidas registradas en la Biblia y que contiene tal vez el versículo más famoso. Para esto vamos a ir juntos a Juan capítulo 3 para ver juntos tres cositas. La primera es: ¿qué necesitamos para poder conversar con Jesús? La segunda, vamos a ver cómo podemos tener una relación con Él. Y la tercera, cómo podemos ser salvos. Y pues bueno, y para eso vamos a ver el primer punto, que es ¿qué necesitamos para poder conversar con Jesús? Y es en Juan capítulo 3, los versículos 1 y un cachito del versículo 2. Se los voy a leer. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. La madrugada, la noche es para dormir, para descansar. Al menos eso es lo que todos como humanos pensamos, ¿no? Porque pues no hay luz, el ruido de la calle es mínimo, no están los carros con los claxones como locos tocando. Y nuestro cuerpo descansa del desgaste que acumulamos a lo largo del trabajo de todo el día. Sin embargo, cuando uno tiene una preocupación, cuando uno tiene una inquietud, algo que nos mantiene intranquilos, no podemos dormir. Es como cuando los que tienen niños o los que tuvimos hermanitos chiquitos, que a la mitad de la noche comenzabas a escuchar los pasitos y que nos tocaban en la puerta y que si no hacíamos caso iban y nos despertaban y nos decían tengo miedo, y no se podían dormir hasta que tú te acostaras con ellos y ya se quedaban tranquilos. ¿O qué tal ahora nosotros de
adultos, cuando a pesar del silencio de la noche, algo te despierta. Y mientras ves que tu esposo o tu esposa está descansando de lo lindo, tú estás mortificado, estás mortificada y no puedes dormir. Intentas conciliar el sueño yendo al refri a tomar un vasito de leche o a lo mejor vas al baño y por más que te acuestas, estás dando vueltas en la cama y no puedes conciliar el sueño. Ya te das por vencido, vencida y en tu angustia despiertas al marido o a tu esposa o te pones a platicar con Dios. Siento que todos nos identificamos de alguna manera con Nicodemo. Aunque hay muchas personas que al leer este pasaje observan la acción de Nicodemo como un poco temerosa, hasta cierto punto cobarde por el hecho de acudir a hablar con Jesús de noche de manera clandestina a oscuritas. Mi percepción de esta historia es la de un hombre que, a pesar de su autoridad, a pesar de su poder, tenía un sentido de urgencia, una prisa, algo que no lo dejaba dormir, que lo mantenía despierto, como en ocasiones nos pasa a ti, a mí, nos pasa a cada uno de nosotros. Algo que le quitaba el sueño, algo que era de suma importancia, que no podía esperar que pasara la noche para resolverlo. Pero la pregunta es, ¿quién era este tal Nicodemo? Sabemos por este versículo que dice que era miembro de los fariseos. Los fariseos eran un grupo que se caracterizaba por su celo de seguir al pie de la letra cada uno de los rituales, cada una de las ceremonias de la ley de Moisés, así como de obedecer a rajatabla, es decir, al pie del cañón, otras tantas tradiciones que ellos mismos se habían creado, que se habían inventado. Es decir, Nicodemo era una persona que sabía que desde que estaba chiquitito, desde los 12 años, había ido adquiriendo un conocimiento profundo del Tanaj, que sería hoy en día lo que es el Antiguo Testamento. Era, por así decirlo, un pastor, un padre o un sacerdote. Y no solamente esto, además se menciona que era un principal. En algunas versiones, como la que leímos ahorita, dice un líder, y en otras dice un prominente entre los judíos. Sabemos por el capítulo 26 de Mateo y por Juan capítulo 7 que al decir principal no era solamente un adjetivo calificativo, o sea, no estaba solamente describiendo a Nicodemo, sino que estaba realmente diciendo un puesto, una posición. Nicodemo era miembro del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 71 personas. Y en ese entonces vendría a ser lo que es la Corte Suprema. Era la Corte Suprema de Israel en ese entonces. Y después de los gobernadores romanos, los miembros del Sanedrín, es decir, incluido Nicodemo, eran la máxima autoridad en el mundo judío. Era un caso especial de Nicodemo, porque al mismo tiempo él ejercía la jurisdicción tanto penal como civil del pueblo judío y a la vez fungía como sacerdote. Pues bien, ahora les voy a leer la segunda parte del versículo 2, donde dice: una noche fue a hablar con Jesús y entonces Nicodemo dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Qué hermoso y qué maravilloso es esto. O sea, noten que en ninguna parte él tuvo que hacer una cita, tuvo que llamar a uno de los discípulos de Jesús para agendar un espacio en la agenda apretada de Jesús, o llamar a un representante, o cumplir con un requisito para tener una comunicación a solas con Jesús, a pesar de que ya era la noche. O sea, no era en el día, era en la noche.
estamos nosotros tan acostumbrados a vivir en este mundo tan material donde la economía rige, que cuando nos dan algo, inmediatamente tratamos de buscar como los términos y condiciones, tratamos de encontrar un apartado, una pequeña cláusula o un pequeño inciso que no nos mencionaron, que sabemos que nos va a causar una traba en el proceso que queremos hacer. O estamos también tan acostumbrados a vivir en esta sociedad donde reinan las influencias, donde reina el famoso dedazo, ¿no? Como comúnmente decimos, en donde estamos como locos tratando de encontrar un contacto, alguien que nos eche la mano para poder acelerar ese proceso que tiene por años ahí ya empolvado y que nadie le hace caso. ¿O qué tal cuando vamos de viaje o regresamos a nuestra tierra a visitar al pueblo de nuestra infancia, y que entramos a esas catedrales, a esas iglesias, y que nos asombramos por su arte barroca, por ver esas figuras tan grandotas, tan detalladas, incluso tan garigoleadas en la arquitectura de las iglesias, o esas pinturas con colores tan profundos, que nos hace sentir que tenemos a un Dios distante, como si estuviera en otra órbita, alejado completamente de nosotros. Nicodemo era una persona letrada. Él era la persona a la cual la gente acudía cuando tenía una duda o cuando querían aprender más acerca de la ley de Dios. Que él hablase de manera directa con Jesús no era por ser un igualadote o porque no tuviera noción, o sea, que lo hiciera por ignorancia. Él justamente esta noche, al venir a hablar con Jesús de manera directa, estaba evidenciando al ser un líder religioso y a su vez ser un representante, un funcionario público, que para hablar con Jesús no necesitamos ningún intermediario, no necesitamos cumplir con ciertos requisitos que por años las religiones han puesto encima. O sea, que eso es mera liturgia inventada por ellos mismos, y que al igual que él, nosotros podemos quitarnos esa carga, nosotros podemos desprendernos de ese peso, de ese miedo, y comenzar a saber que si nosotros hablamos con Jesús, Él nos va a escuchar, no nos va a dejar en visto. Qué precioso es esto, ¿no? Qué precioso es el saber que sin importar cómo uno se encuentre, sin importar cómo estemos en ese momento, nosotros si hablamos podemos tener comunicación con Jesús. Qué reconfortante y qué maravilloso es el saber que para poder hablar con Jesús basta solamente eso, hablar. Que no necesitamos cumplir con ciertas cosas, actuar de cierta manera, hablar de determinada forma o estar en cierto o determinado lugar, que lo único que necesitamos es conversar con Él, hablar con nuestra boca, como Nicodemo lo hizo y como se muestra en el resto de la Biblia, que si confesamos con nuestra boca. Y pues bueno, el segundo punto es ¿cómo puedo tener una relación con Él? Y esto va a ser en Juan 3:3. Y se los voy a leer. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo se acerca con la confianza de que Jesús le va a escuchar y comienza a platicar con él. Le dice que él sabía que Dios había enviado a Jesús para que les enseñara, como vemos en el versículo anterior, en el 2. También reconoce que ese poder no es una coincidencia o una mera casualidad, sino que es obra y producto de Dios, que es una evidencia clara de que Dios estaba con Jesús. Nicodemo no estaba mintiendo, no estaba diciendo algo en ese momento que no fuese cierto. Sin embargo, Nicodemo no estaba hablando lo que había en su corazón.
Nicodemo no estaba diciendo lo que realmente sentía. Jesús le responde a Nicodemo una pregunta que ni siquiera Nicodemo le hace. O sea, Jesús le responde una pregunta que Nicodemo ni siquiera enunció. Jesús leyó lo que había en el fondo de su corazón. Eso que precisamente hacía que Nicodemo estuviera intranquilo, inquieto, y que lo movió a que acudiera sin importar la hora para verlo. Jesús responde a la pregunta que Nicodemo tenía guardada, pero que no se atrevió a decir, la cual es: ¿cómo puedo tener una relación contigo, Jesús? Jesús le revela en ese momento, sin más preámbulos, sin darle largas, sin ponerle trabas, sin darle la vuelta, que la única forma de poder tener una relación con Él es naciendo de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo y nos dice a nosotros que la única manera, la única forma para poder tener una relación con Él es naciendo de nuevo. Es increíble porque Jesús sabía con quién estaba hablando. O sea, Jesús sabía quién era Nicodemo, que era un respetado maestro judío, que era la autoridad, como se ve en el versículo 10. Era consciente de la influencia y del peso que Nicodemo tenía en la toma de decisiones del día con día de la comunidad judía. Y a pesar de todos esos logros, a pesar de esa rectitud, de esa autoridad, de ese poder, a pesar de todo eso, Jesús le responde de forma enfática, como se ve en los versículos 3, 5, 6, 7 y 8, que la única manera de poder tener una relación con Él es naciendo de nuevo. Lo que Jesús le estaba diciendo y lo que nos dice hoy en día a nosotros es de que no importa qué tan buena o qué tan mala persona hayamos sido, qué tantas labores altruistas hayamos hecho, si qué tantas cobijas regalamos en Navidad o qué tantos juguetes donamos, qué tan buena o mala persona hayamos sido en vida, ni de dónde es nuestra familia, de dónde es nuestro origen, si tuvimos un abuelito que fue sacerdote o un bisabuelo que fue pastor. No importa cuánto poder tenemos, cuánto dinero hay en nuestra cartera, no importa si hemos estado o no en la cárcel, que no importa cuántos masters o cuántos doctorados tenemos colgados en la pared, qué tan elocuentes somos al hablar, cómo es nuestro léxico, qué tan bien hablan de nosotros los demás, qué tan morales o tan inmorales somos. Jesús nos indica que no se trata de nosotros, que no se trata de méritos, que no es algo que nosotros hacemos para merecer, que la única forma de poder tener una relación con Él es naciendo de nuevo, que necesitamos reconocer nuestra humanidad, que necesitamos estar plenamente conscientes y reconocer que por más que lo intentemos, por más que luchemos con nuestras fuerzas, para poder nacer de nuevo, jamás vamos a poder hacerlo nosotros. Que desde que nacemos somos egoístas. Es como cuando estábamos de niños chiquitos y que alguien nos quitaba nuestro juguete. Nosotros nos poníamos iracundos y furiosos y llorábamos. Incluso algunos hasta pateabas al niño que te había quitado el juguete, porque tenemos la maldad dentro de nosotros. Desde que nacemos tenemos la tendencia a hacer lo malo. O ahora de adultos que actuamos de manera inmadura, egoísta, que no vemos por las necesidades de los demás. Nosotros necesitamos entender, al igual que Nicodemo, que estamos completamente, no solamente un poquito apartados, que estamos completamente separados de Dios. Y que la única forma para poder tener una relación con Dios es naciendo de nuevo. Que la salvación viene de lo alto, que no hay nada que podamos hacer nosotros aquí debajo de este sol para poder alcanzar una comunión con Jesús. Que necesitamos nosotros entender que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, no nosotros. Y el tercer punto es: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Hasta ahorita hemos visto cómo podemos hablar con Jesús
¿Cómo puedo tener una comunión con Jesús? Y la tercera es ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y para esto vamos a leer el versículo, yo creo que más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16, el cual dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nicodemo se percató, él comprobó que para poder hablar con Jesús no necesitaba cumplir con ciertos rituales, porque él simplemente llegó en la noche y habló con él. Y también entendió que todos esos logros, todos esos méritos, todo ese puesto que él tenía, o toda la buena persona que él era, no significaba nada, que tenía que nacer de nuevo. Pero la pregunta es, ¿cómo podía nacer de nuevo? Y para responder esa crucial pregunta, Jesús le recuerda a Nicodemo una historia que para él era más que conocida, la cual se ve en los versículos 14 y 15 de este capítulo, y que a su vez hace referencia a una historia que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21. Y esta historia menciona cuando en una ocasión el pueblo de Israel, después de haber sido liberado, porque habían sido esclavos un chorro de tiempo por los egipcios, después de haber sido liberado por Dios, están los israelitas caminando rumbo a la tierra prometida, están en el desierto, y comienzan pues a quejarse contra Dios, diciendo que ya están hartos de la comida que Dios les está enviando, y que están hartos del calor del desierto. Y a consecuencia de eso, comienzan se menciona en el pasaje que unas serpientes comienzan a morderlos, comienzan a picarle las serpientes, y que muchas personas estaban muriendo. A lo cual pues la gente corre a decirle a Moisés: oye, se está muriendo todo el pueblo porque los están picando serpientes. Y pues total que para resumir la historia, pues Dios le dice a Moisés que agarre un pedazo de bronce y que haga una figura de una serpiente, y que una vez que haga esa figura de la serpiente, que agarre un poste así grandote, y que pegue a la serpiente en el poste, y que haga que todas las personas que habían sido picadas por la serpiente vean esa figura de bronce. Y al instante todas las personas que veían esa serpiente quedaban completamente sanas, es decir, no sufrían el efecto de tener el veneno de la serpiente, se hacían inmunes. Jesús utiliza esta historia que para Nicodemo, él se sabía de pie a pa. Es una historia que él tenía completamente en su memoria. Pero Jesús le explica el propósito de esta historia. Jesús le recuerda esta historia que Nicodemo se sabía, pero al mismo tiempo el Salvador del mundo le estaba revelando a través de esta historia su maravilloso plan. ¿Cómo podía él nacer de nuevo? Le dice que del mismo modo que esa figura de bronce se amarró a un poste, Jesús sería clavado en una cruz. Y del mismo modo que ese poste será puesto en lo alto, él será crucificado y exhibido a la vista de todos. Y del mismo modo que el veneno de serpiente perdió su efecto al ver la figura de bronce, Jesús con su muerte y con su resurrección vencería a la serpiente que trajo el pecado en Adán y Eva y en todos nosotros. Del mismo modo que las personas quedaban sanadas de la mordedura al ver la figura, Jesús limpiaría toda mancha, limpiaría todo pecado, lo quitaría por completo y traería salvación a aquellos que Él de antemano escogió. Jesús utilizó una historia antigua de los ancestros de Nicodemo para recordarle y recordarnos a nosotros que Él tiene el control del tiempo, que no importa qué tan desorientados nos sintamos o qué tan claroscuro o turbulento sean nuestros días,
Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que no hay nada que esté fuera de su mano. Que así como salvó al pueblo israelita de la mordedura de serpiente, Jesús venció en la cruz la serpiente que atacó este mundo, y seríamos salvos tú y yo si confiábamos en Él, si confiábamos y entregábamos nuestra vida en Él. Que todo su plan estaba finamente diseñado y planeado por Él, que Él en su glorioso y amoroso plan se hizo hombre y fue el hacedor del mayor acto de amor en la historia. Y ya basado en ese contexto, ya podemos nosotros entender de una manera más clara y más precisa y más exacta lo que es Juan 3:16, que se los voy a volver a leer. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue su amor tan mayúsculo, tan profundo, tan puro, tan intenso, que siendo Dios se despojó de sí mismo, tomando una forma de siervo, es decir, de esclavo, y entregándose voluntariamente a la muerte en la cruz, para que de esa forma Él ser el camino, ser la vía, ser el acceso, el único acceso, ser la escalera, el puente que permitiera que tú y que yo tuviéramos vida eterna. En aquella callada y oscura noche, las buenas nuevas le fueron anunciadas a Nicodemo por aquel que precisamente iba a salvar el mundo. En aquella noche escuchó que la salvación no dependía de méritos propios, que necesitábamos nacer de nuevo, y que para eso, para nacer de nuevo, para eso había Jesús nacido y para eso había venido aquí a la tierra. El pasaje allí termina. Y no se nos dice si Nicodemo creyó el Evangelio esa noche, o si se fue meditabundo, reflexionando sobre el peso o el impacto de esas palabras. Pero unos capítulos más adelante vemos a Nicodemo defendiendo con valentía frente a otros fariseos, así como Nicodemo, que era fariseo, exponiendo con gallardía, sin timidez, diciéndoles que escucharan a Jesús antes de juzgarlo, como se ve en Juan capítulo 7, versículos 50 y 51. A mí me encanta esa actitud de Nicodemo, esa energía, ese valor, que nos recuerda hoy en día que no nos desanimemos por aquello que cometió tal o cual persona o líder que iba a la iglesia, ni que tampoco tengamos una noción de Jesús de oíditas, así de lejos. Que emitamos un juicio conociéndolo, empapándonos de Él. Y es lo que precisamente Él les estaba diciendo a sus compañeros, a los fariseos. Y lo que más me impacta de Nicodemo es algo que ocurre justo después de que Jesús está siendo crucificado. Son dos pequeños versículos que están en Juan capítulo 19, versículos 38 y 39, que muchas veces cuando los leemos pasa desapercibido. Estamos tan enfocados en ver la figura en ese momento tan triste de ver a Jesús crucificado, que a veces pasamos de largo y no nos damos cuenta de esta profunda y maravillosa verdad, que es cuando Nicodemo, junto con otro hombre que se llamaba José, que era de Arimatea, aparece nuevamente en escena, justo cuando Jesús está ahí en la cruz, para involucrarse y ayudar a ese Jesús que había sido entregado a muerte por los mismos fariseos como Nicodemo, y asegurarse de que tuviera un entierro digno antes de que resucitara 3 días después. Y eso para mí es un ejemplo maravilloso y poderoso de la transformación y de la vida nueva que solamente Jesús ofrece. Nos muestra que el Evangelio es poderoso y eficaz, que aunque Nicodemo acudió en un inicio a Jesús a lo mejor de manera tímida y en la oscuridad, Nicodemo, una vez transformado y siendo habiendo nacido de nuevo, no va a Jesús en la oscuridad, sino que en plena luz, cuando todo el mundo está observando que Jesús está siendo crucificado,
A él no le importa que sus compañeros fariseos lo vean, y él va con valentía y dice, Él es mi Salvador, y va al encuentro con Jesús. Cuando todos los discípulos de Jesús mostraron temor, que se mostraron miedosos y huyeron, así como Santiago y Andrés que escaparon, o el mismo Pedro que comenzó a maldecir, a decir que no conocía a Jesús, Nicodemo actuó con valentía, no le importó. Qué hermoso ejemplo que nos recuerda que el que inicia la obra la va transformando, que la va perfeccionando. Que Nicodemo no solamente entendió de manera intelectual, sino que él mismo fue testigo del poder de Dios. Él finalmente comprendió que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y si creemos en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos, vamos a ser salvos. Él en esa noche evidenció que Él había nacido de nuevo, que no le importaba ya más lo que sucediera a su alrededor. Él ya vivía con una identidad eterna, que Él sabía que Jesús era su Salvador y que para eso Él había venido al mundo. Y Él tenía la certeza, la confianza, la plenitud de que Jesús iba a estar con Él y de que Nicodemo iba a poder estar con Jesús el resto de sus días. Qué maravilloso ejemplo el de este testimonio, el de una persona temerosa que acudió a Jesús de noche, a oscuritas, y que en pleno día pudo él evidenciar y mostrar la transformación. Que así como las semillitas que se siembran en la noche y que solamente germinan y que crecen en la oscuridad, así fue Nicodemo. Y eso mismo puede ocurrir con nosotros. Ese maravilloso regalo que Jesús le ofreció y que le dijo a Nicodemo en esa noche, es el mismo regalo que Jesús tiene para ti. Si hoy tú te sientes vacío, déjame decirte que en Jesús tú puedes encontrar plenitud. Que si tú te sientes tú con miedo, Él quita todo miedo y te da paz. Que si tú te sientes con incertidumbre, Él tiene el control de cada día, de cada momento de tu vida. Si tú no te sientes amado, déjame decirte que Jesús te pensó desde antes de que tú nacieras. Y si tú te sientes que no tienes identidad, que no sabes a dónde vas, en Jesús te encuentras una nueva identidad, una identidad eterna. Que si tú te sientes no valorado, Jesús te dice, conmigo tú puedes ser hijo de Dios. Y yo quisiera invitarte en esta mañana, allí en donde estás, que cierres tus ojos, y que medites en esta historia, que medites en este pasaje, en esta conversación que tuvo Nicodemo con Jesús, que es precisamente la conversación más importante que tú y que yo vamos a tener en vida, que es la conversación con tu Creador. Quisiera que allí en donde estás, si hoy este mensaje ha tocado un área de tu vida en lo más profundo y tú dices, no quiero continuar esta vida igual, déjame decirte que tú puedes tener una comunión con Jesús, puedes encontrar vida eterna. Quiero que allí donde estás, que cierres tus ojos y que medites en esta oración, y que si tú quieres, que tú la hagas también, pero no solamente que sea algo de palabra, porque al decirlo de palabra no pasa nada. Que sea algo con convicción, como Nicodemo, que sepas conscientemente y que te mueva el saber que esto puede ser para ti. Y vamos a orar. Gracias, papá, te damos porque tú, desde antes que naciéramos, tú tenías calculado cada uno de los días de nosotros. Te doy gracias, papá, porque a pesar de que sabías que nosotros íbamos a fallar y que íbamos a cometer cosas malas, a ti no te importó, y por amor tú enviaste a tu Hijo Jesús a que viniera a esta tierra, que se despojara de ese poder
porque Él seguía siendo Dios y que viniera aquí a la tierra a vivir con nosotros. Y no solamente a vivir, sino a cumplir cada una de las cosas que a nosotros nos correspondía tener. Que un día Él murió en la cruz y que con esa muerte, con esa noche tan triste, con esa muerte tan dolorosa, se volvería el momento más alegre y más feliz de la humanidad, cuando 3 días después Él resucitó y venció no solamente la muerte, no solamente las leyes de la física o de la naturaleza, sino que venció el poder del pecado, que ya no iba a haber nada ni nadie que iba a poder separarnos de ti. Y hoy, esta noche, este día, en este momento que tú estés viendo este video, déjame decirte que tú puedes ser salvo. Para ser salvo es muy sencillo. Solamente tienes que reconocer que por tus fuerzas tú no puedes lograr la salvación. Que así como Nicodemo, que entender que por más buena persona que seamos, no podemos ser salvos. Reconocer que somos pecadores, que fallamos, que constantemente estamos fallando en nuestro actuar y nuestros pensamientos. Y a su vez, reconocer que Jesús vino a esta tierra a morir por ti y morir por mí. Que Jesús es el Salvador del mundo. En este día quiero decirte, papá, quiero decirte, Dios, que quiero que tú, Jesús, seas el Salvador de mi vida. Quiero que tú me hagas nacer de nuevo. Hay cosas que yo no entiendo, cosas que yo no comprendo, pero sé que quiero tener una comunión contigo y sé que y tengo la plenitud de que tú vas a obrar y que tú vas a transformarme desde mi interior. Quiero vivir todos los días de mi vida confiando solamente en ti, con la confianza, con la certidumbre de que, con la certeza de que sea lo que pase, yo tengo la vida eterna garantizada gracias a ti. Gracias, papá, por recibirme como tu hijo, por recibirme como tu hija. Te pido, Señor, que tú estés conmigo todos los días que me quedan en esta tierra y que a su vez me vayas transformando para que yo pueda ser cada día un mejor hijo tuyo y que a su vez pueda compartir este mensaje de amor con otras personas. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu maravilloso Hijo, Cristo Jesús. Amén. Si tú esta mañana o esta tarde viste este video, quisiéramos poder platicar contigo y primeramente pues felicitarte. Así que sea el medio en donde estés viendo este video, ya sea por Facebook o por YouTube o por donde sea, manda un mensaje privado si tú hiciste esta oración, para que podamos nosotros poder ayudarte a que sigas creciendo como hijo de Dios y como hija de Dios. Y pues bienvenido a la familia, que tengas un maravilloso domingo y espero que puedas tener una muy hermosa Navidad, ya con el regalo más bonito que es Jesús. Que Dios te bendiga. Bye bye.